Muy bien, el ANFE es una herramienta que se usa de varias formas y dentro de esas varias formas lo podemos usar dentro de la calidad, ¿no? Ahora, no solamente para la seguridad y salud en el trabajo, sino también podría usarse para la implantación de sistemas de gestión ambiental. También lo podemos usar para el ISO 9001-2015. Podríamos usarla para cualquier opción de calidad, incluso para la calidad interna, ¿no? La calidad interna es no sé, a ver, podríamos pensar de que, a ver, yo podría, por ejemplo, pensar en un 5S, ¿no? 5S es una herramienta de manufactura esbelta que se desarrolla creando un modelo de calidad interno, internalizado, ¿no? Los japoneses han sido muy hábiles en plantear una herramienta de ese tipo que prácticamente es la base del pensamiento esbelto. Entonces, el análisis modal de fallos y efectos se usa para todo ello. Por eso es que aclaro eso porque nosotros lo vamos a dirigir un poco para complementar la parte de seguridad y salud en el trabajo que complementa un poco, valga la redundancia, la herramienta What If, la herramienta del plan director que hemos estado desarrollando. Como ven ahí, el análisis modal de fallos y efectos es una metodología que se aplica a la hora de diseñar normalmente nuevos productos, servicios o procesos. Pero aquí la finalidad es adelantarse un poco al fallo futuro para clasificar en orden de importancia y obviamente darle la solución. Siempre aquí salta la idea de lo prospectivo, o sea, siempre se trata de la gestión basada en el riesgo. Nosotros debemos pensar siempre en la posibilidad de la no ocurrencia. O sea, como siempre lo digo, no se trata de limpiar lo que se ensucia, sino de evitar ensuciar. No se trata de atender el accidente, sino evitar que el accidente ocurra. Eh, no se trata de, digamos, de que la contingencia se lleve a cabo, sino la contingencia es para que precisamente no suceda, ¿no? Ese tipo de análisis es el que nosotros debemos tener presente cada vez que hagamos un estudio. Entonces, el análisis modal de fallos y efectos, que ustedes lo pueden encontrar en los libros o en la internet, es básicamente ejemplos generales. Nosotros lo debemos dirigir exclusivamente a lo que nos corresponde en este caso con la herramienta de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, como ven aquí, a partir de ahí obtendremos una lista que nos permite priorizar, ¿no? Porque igual, así como hemos hecho con el plan de director, lo vamos a calificar y esa calificación nos da un puntaje y ese puntaje nos dice quién es más prioritario. Así, en la internet también lo encuentran como FMEA o como ANFE, ¿no? Hay varios tipos de análisis ANFE, según si se aplica a un producto o a un servicio o a un proceso. Entonces, por ejemplo, en nosotros, bajo el punto de vista de la calidad, lo tenemos que mirar como un enfoque para procesos o actividades. ¿De acuerdo? Esos procesos o actividades ocasionan o podrían ocasionar fallos o amenazas. Precisamente aquí lo vamos a amarrar con la herramienta que hicimos ya hace tiempo, el qué pasa si, y lo complementamos. Entonces, el qué pasa si va a ser un insumo para este tipo de trabajo que vamos a hacer. Ustedes van a desarrollar una matriz ANFE. ¿Cómo hacer un ANFE? ¿No? Lo generalizo porque la bibliografía está así y tengo que respetar un poco eso.
Lo primero es crear un grupo de personas, que es lo correcto. O sea, siempre debe haber un equipo que haga el trabajo de este tipo de análisis. Una sola persona no lo puede hacer. Por razones prácticas del curso, son ustedes los que hacen el trabajo, una persona, ¿cierto? Pero no importa, la idea es ejercitarse y luego ya esto, si se llega a aplicar en la realidad, lo podamos hacer de la manera correcta. Entonces dice, lo ideal es que el grupo sea multidisciplinario, o sea, que hayan varias personas de diferentes profesiones, diferentes categorías, de diferentes áreas. Por eso es que se pide una visión amplia y genere opiniones, ¿no? Entonces, con el grupo reunido, procedemos a enumerar los modos de fallo, que en este caso pueden ser no solamente los modos de fallo, sino, recuerdan, el qué pasa si, o sea, la amenaza o en todo caso el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, los fallos que podrían tener un producto mal acabado, un defecto estético, ahí está, ¿ve? Esta parte, seguridad, eso es lo que nos interesa a nosotros, o problemas relacionados con un mal uso. También cuando hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, ¿recuerdan? Dijimos, no solamente interesa que el producto esté hecho o que lo consuman, sino qué se hace después de consumir, lo que se hace con lo que queda de ese producto. A eso también se está refiriendo. O sea, la matriz ANFE también podríamos usarla entonces en el ISO 14001. También podríamos usarla muy bien. Entonces, para hacer esto se recomienda descomponer un producto en piezas, ¿no? En este caso es descomponer nuestros procesos en actividades del proceso. Y para esto sirve el plan director. O sea, el plan director nos va a ayudar un poquito a proponer ya, de hecho, las mejoras. O sea, el plan director ya nos dijo qué podría estar ocurriendo y qué es lo más peligroso, las amenazas más frecuentes. Bueno, ahora pongamos eso como sería la columna de modo de fallo, aquí serían las amenazas que pueden ocurrir y los efectos que trae consigo, ¿no? Que eso sería el qué pasaría si, ¿de acuerdo? Entonces todo esto lo hemos amarrado bonito para que ustedes puedan usar todas las herramientas en uno solo. Luego se hace un índice de prioridad, que no es sino la multiplicación de estas tres columnas que están mirando aquí. Una se llama nivel de severidad, o sea, es la gravedad del fallo que percibe el usuario, solo que en este caso la amplitud del indicador va del 1 al 10, o sea, donde 1 es nada frente a 10 que es demasiado, o sea, nivel de severidad es la gravedad del fallo percibida por el usuario. Luego viene el nivel de incidencia. ¿Qué es eso? Lo que nosotros llamamos la probabilidad de que ocurra ese fallo o esa amenaza o ese riesgo. Y luego viene el nivel de detección, o sea, la probabilidad de que no detectemos el error antes de que el producto se use, antes de que ocurra el accidente, antes de que la amenaza se haga evidente. ¿Ya? Insisto, no olviden, la herramienta nosotros la vamos a usar para la seguridad y salud en el trabajo. O sea, todas las actividades que forman parte de un proceso donde puede ocurrir esa amenaza o ese riesgo. Entonces, a cada modo de fallo, de amenaza, de riesgo, le asignamos un S, un O y un D, entre 1 y 10. Por ejemplo, ahí hay el ejemplo que estaba poniendo el autor, se refiere exclusivamente, pues, a, por ejemplo, un televisor. Dice, el modo de fallo es la ruptura del cable de alimentación. Podría tener un 7, o sea, el nivel de severidad es 7. ¿Por qué? Porque el televisor queda inservible, ¿no? ¿Cierto? El nivel de incidencia, o sea, la probabilidad de que ocurra el fallo, es, por ejemplo, 2. Un valor bajo para nosotros es muy poco frecuente que ocurra. Y si ponemos el nivel de detección, o sea, la probabilidad de que no detectemos, un valor muy bajo porque la probabilidad de que no detectemos que el cable está roto durante las pruebas de calidad es muy baja. O sea, es casi cero, ¿no? Casi no va a ocurrir que tengamos la posibilidad
de no detectar el error. ¿De acuerdo? Entonces, como ven aquí dice, eh, un valor muy bajo porque la probabilidad de no detectar que el cable está roto durante las pruebas de calidad es muy baja. Entonces hay que entender ese valor, ¿de acuerdo? O sea, el nivel de detección es con qué rapidez nosotros lo podemos detectar, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Para que tener cuidado con la aplicación. Y el NPR, que sería nuestro índice de prioridad de fallo, es la multiplicación de S por O por D. ¿Ya? Severidad por la probabilidad de incidencia por la probabilidad de no detección. Este valor nos dirá la importancia del modo de fallo que estamos analizando. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Priorizamos. Una vez que se haya calculado el NPR para todos los modos de fallo, en este caso todos los modos de amenazas y de riesgos estudiados, se clasifican de mayor a menor. Entonces los que están más altos debemos buscar la forma de solucionar el problema. Entonces hay que decidir, por ejemplo, acá nos pone el autor, se puede acordar que se buscarán soluciones para todos los modos de fallo mayores de 600. Entonces, todos los fallos mayores de 600 nos concentramos allí y trabajamos sobre exclusivamente eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener un plan director que lo puedo cambiar porque el ANFE me está diciendo otras cosas. Entonces, yo voy adecuando mis herramientas. Entonces, ¿para qué? Para actuar para que si ocurre sea menos severo. O sea, disminuimos ese, ¿no? No olviden que ese es el nivel de severidad, ¿de acuerdo? Bien. Actuando para que suceda menos frecuentemente y así disminuimos o sea, disminuimos la probabilidad de incidencia. Actuando para que si sucede lo detectemos antes de entregar el producto, antes de que ocurra el accidente, antes de que ocurra la amenaza. Y con eso disminuimos D. Entonces, con esto podemos comparar un NPR inicial, o sea, antes de aplicar el ANFE, con su NPR final. Es decir, luego de haber hecho todas las acciones que quiere. Aquí hay un ejemplo, pero es un ejemplo de modo de falla exclusivamente dirigido pues a un producto, ¿no? Acá dice, nuestro equipo de expertos ha acordado que los fallos potenciales de nuestra lámpara son los siguientes: que se escorche la pintura, que se rompe el interruptor, esto que nos tenga como una idea, ¿no? Y luego se establece un índice de prioridad, se hace la matriz, se busca soluciones para los modos de fallo, en este caso para las amenazas. Bien, esa es más o menos la idea general de cómo vamos a construir un análisis modal de fallos y efectos. Entonces yo les alcancé en el material que está en Schoology esta plantilla. En esta plantilla lo que tenemos que cambiar es aquí, ya no será elemento función, sino la actividad. No será el modo de fallo, sino dos cosas, el riesgo o la amenaza, ¿no? Yo iría más por la amenaza. El efecto de qué ocurre si se cumple esa amenaza y las acciones que proponemos para que no ocurran esas amenazas, para que disminuya ese, para que disminuya, para que aún disminuya O y para que disminuya D. De tal manera que podemos complementar nuestra seguridad y salud